Biblia Patrística Reina Valera, revisada, editada por Editorial CLIE y distribuida por Lucianos Books. Sabemos que esta Biblia ustedes las tenían en proyecto desde el año 2020, así que ya venían como pensando en ella y trabajando en ella, si no me equivoco, y venían pensando en varios nombres para esta Biblia hasta que finalmente decidieron llamarle Biblia Patrística. Y queríamos saber concretamente qué significa esta palabra. Bueno, pues la verdad que es una palabra que quizás suene muy bien dentro de los seminarios, de las universidades y todo esto, ¿no? Pero una persona sencillita de iglesia que quiere aprender un poquito más de la Biblia y quiere estudiarla a fondo, se preguntará qué es la patrística, ¿no? En realidad la palabra patrística viene de una palabra latina. Es un derivado de una palabra latina que viene de la palabra pater, que significa padre, ¿no? De modo que podríamos hablar que la patrística es una época histórica muy concreta donde hubo un grupo de personas llamados padres de la Iglesia que, produjeron mucho texto escrito explicando la Escritura, y estas personas que abarcan desde el siglo I hasta el siglo XIII aproximadamente, se conoce como padres de la Iglesia no porque fueran parte del clero, tal y como hoy podemos entender la palabra padre, sino porque en esa época el padre era lo que hoy llamaríamos un influencer, ¿no? Era una persona que influenciaba mucho sobre el pensamiento, en este caso teológico, de los demás escritores. De modo que el padre de la Iglesia es aquel que ejercía una influencia, ¿no? Moral, una influencia teológica, a nivel de pensamiento sobre otras personas. Y estas personas, estos padres de la Iglesia, lo que hicieron fue una gran producción literaria comentando, lo que era el texto bíblico. Después fueron creando los credos, el credo apostólico, el credo niceno, etcétera, etcétera. Y todo eso nos ha venido como parte de nuestra historia, ¿no? Es nuestro acervo cultural el remitirnos a los primeros siglos de la Iglesia, porque pensemos una cosa, el cristianismo no nace en el siglo XVI, ¿no? Siempre hablamos mucho de la Reforma, hablamos de Lutero, de Calvino, todo aquello, pero nuestro fundamento es Cristo, eso es claro, ¿no? Después está el fundamento de los apóstoles. Pero después de ello vinieron otras personas, y estos son los padres de la Iglesia, ¿no? El cristianismo antiguo, el cristianismo primitivo. Y ahí, Kathleen, hay una riqueza tan enorme, hay una riqueza tan grande de la cual aprender que, en CLIE dijimos, hay que dar a conocer esa historia, ese conocimiento bíblico al pueblo cristiano, ¿no? Así que, nació esta Biblia de estudio patrística. José María, tengo que decir que nosotros que a veces estamos en este medio de la literatura, últimamente ha surgido un gran interés por los cristianos acerca de los padres, a lo que llamamos pues los padres apostólicos, los padres de la fe, su historia, su trasfondo, ¿verdad? De dónde vienen, lo que ellos creyeron, lo que escribieron y el legado que han dejado. Y tengo que decir que ha sido como de unos años para acá que la gente realmente ha ido más interesándose por esta parte de la historia, que digamos que no un tiempo estuvo relegada, pero que ha tomado más fuerza ahora. Así que yo creo que esta Biblia llega en muy buena hora. Yo creo que muchas de las personas están muy contentas de tener un material como este. José María, coméntanos cuáles son las características más destacadas de esta Biblia. Bueno, pues aparte de que tiene 12.000 notas de estudio que hemos trabajado junto con 7 curadores de contenido, que son aquellos que han leído toda la patrística y han seleccionado lo más esencial, lo más importante en cuanto a comentario de texto bíblico. Estas notas las hemos clasificado también en diferentes tipos para que el lector, a la hora de leer la nota previamente, conozca qué tipo de nota va a leer, si es una nota contextual, una nota profética, una nota teológica, exegética. Entonces, tiene a su disposición esa información previa, ¿no? Hemos consultado a 260 autores, padres de la Iglesia, ¿sí?
Lo único, quizá el lector cuando empiece a mirar las notas, porque se refleja quién es el autor de cada nota, ¿verdad? Se consigna ahí, verá que hay un par o tres autores contemporáneos. Y eso obedece a una razón muy sencilla, y es que los padres de la Iglesia sí es verdad que comentaron mucho texto bíblico, pero había partes o que no comentaron, o que no ha quedado documentación escrita de ellos, o que su comentario era demasiado leve, ¿no?, en cuanto a ciertos versículos. Pensemos, por ejemplo, en los libros históricos, ¿no?, el segundo de Crónicas, primero de Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías. En realidad, el contenido que había ahí era poco, ¿no? Entonces decidimos, en ciertos pasajes, añadir a 3 o 4 autores contemporáneos. Pero bueno, salvando esa distancia que nos parecía lógico, además, el no dejar ningún versículo sin comentar, pues incluimos a estos 260 autores. Tiene además 68 artículos especiales de temas relevantes. Están todos al final de la Biblia clasificados por orden alfabético, donde vamos a encontrar qué pensaba la Iglesia cristiana antigua de ciertos temas. El primer tema que inaugura esta serie de artículos es el aborto y el infanticidio, ¿no? Fijaos que ya la Iglesia primitiva trataba con un tema tan candente como es el tema del aborto en nuestro día, ¿no? Pero ya ellos en el siglo I regulaban el tema del aborto, hablaban acerca de lo horripilante del aborto, ¿no? Y de cómo la Escritura también y el principio bíblico y el plan bíblico incluía, pues, que el aborto no era bien visto por Dios, ¿no? De modo que fijaos que un tema como este, como es el aborto, ya la Iglesia primitiva lo trataba, ¿no? Hablamos también de cómo la Iglesia leía la Escritura en la antigüedad, hablamos de cómo la Iglesia usaba la Septuaginta, ¿no? Hablamos de las emociones también en la Iglesia primitiva, del lugar de la mujer en la Iglesia primitiva, ¿no? Exactamente, mira, ahí tienes el primer artículo sobre el aborto, el abandono y el infanticidio, ¿no? Porque era muy dado en aquella época abandonar a los niños recién nacidos, ¿no? Así que, bueno, la Iglesia primitiva ya trató con este tema, ¿no? Y nosotros aprendemos mucho de ellos. Así que hemos incluido estos 68 artículos, hemos incluido también 30 biografías de padres y madres de la Iglesia. Hay una madre de la Iglesia llamada Macrina, que fue una de las primeras mártires, que se incluye su biografía también en esta Biblia, ¿no? Porque también había mujeres relevantes en aquella época y, bueno, por el texto bíblico lo sabemos, pero también hemos decidido incluir, pues, alguna madre, ¿no?, que fuera influyente. Luego un glosario de términos importantes que era necesario conocer en cuanto a qué opinaban ellos que era la ley, cómo interpretaban la ley, cómo interpretaban el mundo. De modo que, bueno, hemos incluido todo esto, las palabras de Jesús en rojo, cintas marcadoras preciosísimas, tanto en una versión como en la versión de imitación piel también, que ha quedado preciosísima, y el tipo de letra que hemos usado, la Comfort Print, que es una letra muy legible, como tú podrás comprobar ahí, ¿verdad? Para el texto bíblico. Me encanta. Y bueno, es una Biblia que creemos que hemos conseguido, pues una Biblia preciosa, además con colores dorados, combinados en negro y en rojo, y ha quedado realmente una bella Biblia que queremos que se acerque al público y la puedan disfrutar. José María, tengo que resaltar que yo sé que las personas que están del otro lado no alcanzarán a apreciar con muchos detalles cómo se ve la Biblia, pero una vez que se tiene la Biblia en las manos se puede apreciar de todas las características especiales que estás hablando. A mí particularmente cuando nosotros abrimos la Biblia, me encantó los detalles de la letra, cómo está distribuida, la parte inclusive de lo que llamamos cómo empieza cada capítulo, ¿verdad? Con la letra capital, le da un toque como si uno estuviera leyendo entre un libro muy antiguo, pero a la vez moderno. O sea, la manera en que cómo ustedes diseñaron la Biblia fue muy bien pensado, les tengo que felicitar porque particularmente a mí me ha fascinado la manera como los detalles del dorado dentro de la Biblia, inclusive como usted lo mencionaba, hay unos partes como unos pequeños
íconos que le dan a conocer a la persona con detallada, digamos, puntualidad a qué hace referencia ese comentario, si es algo que tiene que ver con algo profético, doctrinal, si hace referencia a la parte devocional, filosófico, exegético o teológico. Entonces es una Biblia muy, muy espectacular que de verdad que los tengo que felicitar porque a mí particularmente me ha encantado y si a mí me gustó, yo sé que a los que están del otro lado les va a fascinar también. José María, sabemos que los padres de la iglesia se dividían en varios grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos grupos? Sabemos que no podemos dar muchos detalles porque yo sé que la Biblia viene con esto así como es su especialidad, pero ahí como a finos rasgos, ¿cuáles eran estos grupos? Sí, mira, nosotros nos hemos centrado en 6 siglos de historia de padres de la iglesia. Como yo comentaba al principio, hay algunos autores, como por ejemplo Xavier Picazza, ¿no? Y dentro del grupo de historiadores de la iglesia antigua, que se extienden hasta el siglo XIII con San Patricio, en Inglaterra y todo esto, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que poner un límite y acabamos en el siglo VI. Y esto obedece a una razón muy sencilla. Ya en el siglo VI, la iglesia, digamos, empieza a tomar cierta relevancia política, ¿no? Más que dedicarse a lo que realmente tenía que hacer, que era evangelizar, ¿no? Entonces, cuando hay lo que se llama esa inversión constantiniana, ¿no? Cuando ya Constantino entra y conquista, ¿no? mucho territorio, la iglesia empieza también a preocuparse más por el territorio que por la evangelización, pues andamos por el siglo IV, siglo V, y entonces nosotros nos extendimos un poquito más y llegamos hasta el VI, ¿no? Y dentro de esos 6 siglos hay padres de la iglesia que se llaman, primero estaban los padres apostólicos, y estos padres lo que se llaman así porque fueron, digamos, los que conocieron a los apóstoles, los que produjeron además texto escrito, comentarios bíblicos, mientras los apóstoles vivían, y además sus escritos debían de reflejar la enseñanza propia de los apóstoles, ¿no? Así que ya en el siglo I, muy cercanos a los apóstoles, están estos padres apostólicos. Después vienen lo que se conoce en patrística como los padres apologistas. Estos padres eran grandes defensores de la fe, por eso se llama, que es la apología, ¿no? Los apologetas. Entonces se les llama apologistas porque defendieron la fe cuando ya muy temprano en el cristianismo empezaron a surgir diferentes herejías, ¿no? Por ejemplo, el gnosticismo, el arrianismo. Entonces, estos padres, formados bíblicamente, influenciados por los anteriores, que eran los apostólicos, empezaron a defender la fe, ¿no? Frente a todas estas herejías incipientes que estaban surgiendo. Después vienen los padres alejandrinos. Estos padres alejandrinos son los que pertenecen, digamos, a la parte griega, ¿no? De nuestro mundo, y tienen que hacer frente a ciertas filosofías que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, como por ejemplo el neoplatonismo, los sofistas, los epicúreos, el escepticismo. Todo esto se estaba introduciendo de manera casi silenciosa dentro de la iglesia, y estos padres alejandrinos lo que hacen es defender la teología frente a esa filosofía, ¿no? Se apoyan indudablemente en la razón y en la fe y la incluyen dentro de su conocimiento, ¿no? Después tenemos los padres latinos, que ya estamos hablando del siglo III hasta el siglo VI aproximadamente, que son discípulos de los griegos, ¿no? De estos alejandrinos. Y ellos más tarde pues van a crear su propia escuela, ¿no? Van a hacer también su propia teología, pero más, no tanto basada en la razón y la fe, como hicieron los padres alejandrinos, sino más bien basándose ahora en la moral, ¿no? De modo que los latinos se van a centrar en la parte moral de la fe. Luego están los sirios, que ya tiene que ver con la parte más oriental, que mostraron mucho interés por el texto bíblico, por la exégesis bíblica. Se produjeron además muy buenos teólogos y muy buenos maestros durante esa época. En penúltimo lugar están los capadocios, que ellos se dedicaron pues a seguir un poco la estela que dejaron los padres sirios, y son, digamos, lo que después vendría como a llamarse la Iglesia Oriental. Y finalmente tenemos los padres hispanos, ya un poquito más cerquita de nosotros, ¿no? Que son los que representan, digamos, el último grupo de la Iglesia Latina antigua, ¿sí?
Entonces, bueno, tuvieron mucha influencia después en la iglesia hispana. Así que, bueno, estos son los grupos en los cuales hemos dividido a estos padres de la iglesia, que es una clasificación que Xavier Picaza hace en su libro del curso de teología patrística, ¿no? Y que hemos seguido nosotros muy de cerca en esta Biblia. Sí, de hecho, José María, quiero agregar que atrás en la Biblia hay una descripción muy bonita acerca de cómo están divididas los padres de la iglesia. Inclusive aquí están, como lo decías, en su división tal cual como usted le estaba mencionando, y le da realmente una pequeña orientación a la persona de cómo también estaban divididas los padres de la iglesia de acuerdo pues a cada época. José María, ¿cuál es la importancia del pensamiento de estos primeros cristianos en nuestros días? O sea, ¿por qué estudiar los padres de la fe, sus escritos o el legado que ellos nos han dejado? Bueno, como te decía al principio, nuestra fe pasó por el siglo I, pasó por el siglo II, pasó por el siglo III. Y ahí se producen una serie de conocimientos que después se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta que muchos de esos padres no pertenecían a ninguna academia, ¿no? Se formaban entre ellos, se formaban con la sola escritura, ¿eh? Y entonces, al no ser académicos, al no tener grandes seminarios donde asistir, muchos de ellos pues se formaban, creaban escuela, quiero decir que iban creando pensamiento, iban generando pensamiento y al mismo tiempo iban influenciando sobre el pensamiento posterior. Y sin duda, la Reforma bebió mucho de los padres de la Iglesia, ¿sí? Entendieron mucho de los padres de la Iglesia. ¿Por qué es importante conocer ese periodo de la historia, esa producción literaria de esa época? Pues porque, en primer lugar, fueron muy cercanos a los propios apóstoles. Es casi el germen de nuestra fe, es el desarrollo incipiente de nuestra fe, ¿verdad? Y es importante conocer esa parte de la teología histórica que muchas veces olvidamos. Es decir, si ahora hablamos acerca de la Trinidad, por poner un ejemplo muy sencillo, muy conocido, ¿por qué hablamos hoy del concepto de Trinidad? Ese concepto surge, no viene en la Escritura, no vas a encontrar un versículo que hable de la Trinidad. Sin embargo, los padres apostólicos, la patrística, empezó a desarrollar ese concepto a lo largo del tiempo, a perfeccionar también el credo que conocemos como el credo apostólico. Hubo que refinarlo, más bien explicarlo, ampliarlo un poquito más, porque se iban introduciendo esas herejías, ¿no? Entonces iban refinando cada vez más lo que se quería afirmar en el credo apostólico, que es, digamos, muy sencillo, ¿no? Pero después se fue ampliando. Y es necesario conocer eso porque es la base de nuestra fe. Es indudablemente la primera base de la Escritura, pero sobre eso se ha ido construyendo y cada uno hemos ido construyendo en nuestro siglo conocimiento bíblico, ¿no? Y el concepto de Trinidad, el concepto de Eucaristía, el concepto de iglesia propiamente dicho, ¿no? Se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y si olvidamos esta parte de nuestra historia, estamos olvidando grandes conceptos, como por ejemplo el mismo concepto que después Lutero afirmó de que somos salvos solamente por gracia. Ya los padres apostólicos afirmaron esa verdad tan bíblica y tan esencialmente fundamental en la teología bíblica, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Ya lo afirmó Pablo en Efesios, pero ellos lo explicaron con mucha más amplitud, ¿no? De modo que es necesario conocer ese pensamiento que había tan precioso y tan no quiero decir tan infantil, sino un conocimiento que iba creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Un crecimiento que se iba perfeccionando con el paso del tiempo. Y tenemos indudablemente que estar muy agradecidos a Dios por estos hombres que nos trajeron toda esa información y todo ese conocimiento teológico tan importante. Claro que sí, sin duda alguna, su legado hasta el momento sigue siendo de gran bendición para todas aquellas personas que todavía buscan mucho saber sobre la historia, sobre qué se pensaba en aquellos siglos, aún incluyendo la importancia que tienen, ¿verdad?, de ser seguidores
de los quienes fueron los apóstoles y toda esta defensa de la fe, que yo creo que aunque digamos que los tiempos son un poco diferentes, en sí siguen siendo prácticamente igual, porque todavía en nuestros tiempos tratamos de defender aún nuestra fe de muchas cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces creo que su ejemplo y su legado sí que es de gran bendición. José María, ¿a quiénes van dirigida esta Biblia? Porque algunas personas pensarán y dirán, no, esta Biblia pues es solamente para personas que estén estudiando en un instituto bíblico, o aquellos que solamente se interesan por saber de la historia, o no es para mí porque no es mi línea. O sea, pero queremos dejarles saber a las personas que a quiénes pueden adquirir esta Biblia y como que pueden, tú sabes, con qué base pueden encontrar en ella. Bueno, no es una Biblia que vaya dirigida exclusivamente a un público académico, ¿sí? O a un público que tenga conocimiento teológico importante. Es una Biblia que pensemos que contiene el pensamiento de 6 siglos, de 600 años de historia, ¿no? Y en esos 600 años hay mucho contenido que tiene que ver con el aspecto devocional, con el aspecto de la práctica de nuestra fe, ¿no? Entonces, indudablemente, cualquier persona que tenga delante estos escritos de los padres de la Iglesia va a aprender con ellos a leer el texto bíblico desde otra óptica, ¿sí? A leer el texto bíblico quizá no de acuerdo con lo que los padres de la Iglesia pensaban, que también tenían sus errores, no pensemos que estaban exentos de error, al contrario, pero sí vamos a leer con cierta frescura ese texto bíblico, ¿no? Porque vamos a ver cómo ellos, que eran tan cercanos, lo entendían. Y eso nos va a abrir la mente a ciertos acercamientos al texto bíblico, a ciertas posturas teológicas que sin duda van a deleitar a cualquier persona que lea los comentarios que hay a pie de página, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que es una Biblia que va a acercar la vivencia, ¿no? Esa fe viva que estas personas tenían. Pensemos que era una época donde había muchos mártires por la fe de Jesús, que mucha gente dio su vida en el circo romano, que mucha gente dio su vida por no renegar de su fe, por no negarse nunca a seguir a Cristo, ¿no? Entonces, esa vivencia de la fe, esa pasión por la fe, rezuma en cada versículo, en cada comentario que estos padres de la Iglesia hacen al texto bíblico, ¿no? Así que la Biblia va dirigida a cualquier persona que quiera leer la Biblia con otra frescura, con otra óptica, y pueda aprender pues de la historia, que siempre es importante aprender de ella.